Y Verónica García Alonso nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días, Vero. ¿Cómo estamos, Kike? ¿Qué tal los berrinches? ¿Qué tal? Bien lo dijiste y seguimos muchos reproduciendo esos berrinches. Oye, pero ¿por qué se da el berrinche? Yo sé que, pues cuando un ser humano o hasta los mismos animales, si requieren de algo, si solicitan algo, quieren, pues lo consiguen a través de cierta conducta, a través de sonidos. Y los berrinches vendrían siendo algo parecido. Algo similar, lo que pasa es que nos hacen mucho ruido, ¿no? Claro. Escuchar un llanto explosivo es como un volcán en erupción. Un poco, exacto, exacto. Y eso es lo que es un berrinche, realmente es una explosión emocional, sí, ¿no? Y que a veces va hacia los otros y a veces hacia adentro y hacia nosotros mismos. Pero bueno, los niños hacen lo que pueden para pedir lo que necesitan y lo que quieren. Malo cuando ya estamos un poco adultos. Ya puedes hablar, sabes hablar, ¿no? Entonces, bueno, es porque no se manejó muy bien en su infancia esta situación. Pero lo interesante es que todo tiene un ciclo, ¿no? Y como esto, el berrinche también lo tiene. Y tiene un principio y un fin, afortunadamente. Okay. ¿no? Entonces, aunque pareciera muchas veces que no tiene fin. Que va a ser interminable, claro. Y es justamente debido a cómo lo manejemos. Nosotros como adultos con los niños, que se alarga, se prolonga o para, ¿no? Entonces, y todo consiste en qué tanto estamos escuchando al niño, qué tanto validamos lo que está sintiendo, ¿no? Y damos lugar a esta expresión. Y entonces puede iniciar debido a esta expresión, ¿no? Y esta explosión, y es cuando nos asustamos, pero si guardamos la calma y les damos oportunidad de que diga, bueno, estás enojadísimo, bien, te doy chance, te doy oportunidad de que lo expreses, no nos alarmamos, nos lo llevamos a un lugar como que sea seguro, en donde no se vaya a golpear, y en ningún momento lo abandonamos, probablemente se prolonga mucho menos, porque se va a sentir acompañado, comprendido, y le damos lugar. Entonces, que llore, que haga lo que tenga que hacer, y claro, no dándole demasiada importancia de cálmate y respira profundo. En ese momento no va a escuchar. Cuando el llanto es elevadísimo, nadie escucha. No sé si les ha pasado a ustedes cuando están enojados y les explican. No escuchamos absolutamente nada porque la emoción está ahí. En segundo lugar, lo que se puede hacer es una vez que ya escuchamos que el llanto disminuyó, entonces te puedes aproximar. Exacto, es en donde ya puedes... ¿Cómo te puedo ayudar? Y decirlo tal cual. ¿Quieres que te abrace? ¿Quieres que te acompañe? ¿Qué es lo que necesitas? Y entonces en el momento a lo mejor va a decir el niño, no quiero nada. Entonces quiere decir que no está listo. Todavía. Y en el momento que diga, que dude y que diga, bueno, a lo mejor sí, puedo, o sí, papá, abrázame. Entonces es la pauta para que como papá o mamá o acompañante, tutor, se acerquen, no como profesores, ¿no? También se acerquen, abracen, y entonces ahí es que, ¿qué pasó? Entonces preguntarles, ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que viste que te enojó? Y ahí no hay peros que valgan, ¿eh? No es el momento de decir, no, pero también acuérdate, cuando tú llegaste, no, porque se convierte es en simplemente es porque va a volver, ¿no? Exacto. Y va a volver a quererte convencer de que sí está sufriendo y que le está pasando mal, ¿no? Entonces, es momento nada más de escuchar, decir, sí, tienes toda la razón. En cuanto a ti te dan la razón de algo, que no la tengas, oye, tienen ustedes. Es como si toda esa emoción bajara a un nivel muy bajo, valga la redundancia, y entonces puedes expresarte mejor. Oye, pero a ver, el berrinche es algo de la edad, se dice por ahí que los terribles 2 son el momento en el que empiezan los berrinches, un poco porque no se pueden terminar de expresar, porque se empiezan a sentir independientes, se separan de la familia y hacen sus cositas, pero ¿hasta qué momento decirle, sí te doy chance, sí, enójate? Ya, el berrinche lleva 3 horas. El niño ya, hay niños, porque la verdad, hay niños que vomitan, sudan, les dan ataques de tos, se privan, la pataleada, empiezan a aventar cosas. O sea, ¿de qué manera contenerlos y hasta qué edad, de qué forma? Para que pues no lleguemos a ser adultos berrinchudos. Claro, ahí tocaste dos elementos, dos aspectos, Pame. La edad es bien importante. Como a la edad del año y medio hasta los 6 años es normal. Que sucedan. La durabilidad, por ejemplo, es también relativa. Sin embargo, cuando se ve que es muy frecuente, más de 5 berrinches al día, algo está sucediendo. A lo mejor se está enfrentando a cambios psicológicos en su vida y también tenemos que ponernos un poco en su lugar.
Pero cuando no y está como muy normal todo, son alarmas de que algo está sucediendo y podemos llevarlo, sí, al doctor para ver neurológicamente, dependiendo de sus reacciones. Por ejemplo, si vomitan o se privan, mucha gente se asusta mucho. Claro. Normalmente los chiquitos cuando les soplas, como los perritos, cuando Sí. retoman el aire y se calma, ¿ok? Es como es una forma de ayudarlos. Pero si siguen constantemente teniendo este tipo de comportamientos, sí es importante que los lleváramos como con un especialista, con un neurólogo, porque a lo mejor algo está ocurriendo, ¿no? No es normal que dure tanto un berrinche, ni que tenga este tipo de comportamientos tan excesivos. Ok. Es definitivo. Entonces, perdón, y a lo que decías, ¿hasta dónde permitirles? Pues sí, cuando tú validas, y esta ya es casi hasta el final del ciclo, cuando tú validas el sentimiento y la emoción y lo que está sucediendo en el niño, normalmente tiende a bajar. No, cuando ignoras y cuando dices, claro que no, y no tienes ninguna razón, no tiene ninguna razón de hacer lo que estás pidiendo, es cuando se prolongan y se alargan y se alargan, entonces están llorando. Entonces se emberrincharon realmente simplemente por el hecho de no haber escuchado su necesidad, lo que ellos querían y además no haber sido validados como seres humanos. O sea, ya es algo mucho más serio. Claro. Y entonces cuando se validan estas tres necesidades, entonces dura muy poco el ciclo. Y entonces pueden, en el momento en el que ya están calmados, tranquilos, pueden llamar al chiquito y decirle, bueno, para que no volviera a suceder esto, ¿qué propones? ¿Qué podemos hacer? Y entonces en ese momento salen soluciones y es cuando podemos cerrar el ciclo, justamente. Claro. Cuando ya hay una propuesta de qué más vamos a hacer. Hablarlo, ¿no? Exacto. Comunicarte. Que esto sirva para que no vuelva a suceder en otra Por ocasión. supuesto. Sí, aguanta. Verónica, pues muchísimas gracias. Yo